Eh, Acuérdense lo siguiente, ¿no? Que la acumulación de costos tenía que ver, básicamente, con lo que nosotros llamamos el encontrar el vínculo racional o coherente entre los tres elementos constitutivos del proceso productivo, que son justamente los factores, las acciones y los objetivos. ¿Sí? Eh, y entonces la teoría del costo dice, bueno, ¿cómo abordamos este tema? ¿No? ¿Cómo lo razonamos? La teoría del costo nunca nos dice qué es lo que hay que hacer, pero sí, de alguna manera, me muestra algún modelo de observación que yo podría tomar para entender un poco mejor estos procesos productivos. Generalmente, cuando uno va a una organización a hacer este tipo de análisis, lo que encuentra fácilmente, como dijimos en la clase pasada, son los objetivos productivos, uno los tiene, hasta los puede conocer antes de ir a una empresa, y los factores, después de unos días de estar en una empresa, los puedo encontrar en los sistemas de información, o sea, no son complicados. Lo más complicado tal vez sea encontrar las acciones que terminan consumiendo factores y que terminan eslabonándose con los objetivos productivos. La teoría de costos que dice que en realidad hay tres fases en la acumulación de costos y que lo que aconseja a aquellos que estamos constantemente trabajando en esta teoría del costo, aconsejamos que esas tres fases se identifiquen claramente, a los efectos de no perdernos nada de la historia de la vinculación o del fenómeno económico costo. Entonces, primero, en la primera fase lo que hacemos es vincular los factores con las acciones que los consumen. ¿Se acuerdan que yo les dije que para abordar esta segunda parte de la unidad teníamos que sí o sí, perdón, pero voy a dejar de... no sé si ustedes me ven, o yo pierdo el video cuando Sí, profe, lo lo vemos. maximizo. Bueno, genial, porque eso yo no me puedo ver y entonces como que me pierdo un poquito. Pero no, les quería decir el tema, la unidad que nosotros estamos viendo y que estamos analizando es la unidad 5 de acumulación de costos, ¿no? Yo le decía a su compañero que la unidad 6 es la que tiene el tema de, de las contingencias en los procesos y que es lo que vamos a ver tal vez en la próxima clase, muy probablemente. Voy a tratar, no lo he hecho, pero voy a tratar de agregarle algunos ejemplos, aunque sea para verlos en clase, que eso puede ayudarnos a entender mejor esa temática, ¿no? Y les decía que la teoría de costo lo que propone es que se analicen estas fases. La primera es vincular factores con acciones, o sea, esos factores que son consumidos por las acciones, detectarlos, ver cómo se produce esa vinculación. Perdón. Y después una segunda fase que sería vincular las acciones mediatas con las inmediatas. Recuerden que las acciones mediatas eran acciones que estaban dispuestas ¿para qué? Para brindar servicio a otras acciones, mientras que las inmediatas formaban parte de la secuencia productiva y terminaban logrando los objetivos. Y la fase 3, que tiene que ver con la vinculación de estas acciones inmediatas con los objetivos o productos. O sea que los costos de los factores llegarían a los productos luego de haber atravesado estas tres fases, en las cuales analizamos pormenorizadamente toda la secuencia de vinculación del factor hasta convertirse en objetivo o servicio productivo, ¿sí? Para eso, por eso les decía que íbamos a grabar la clase, porque en el video de acumulación no está esto, y me gustaría que lo lleven. Es una actividad taller que solemos hacer en algunas clases presenciales, que tiene que ver con un caso en el cual vamos a ir siguiendo esto de las etapas de la acumulación, ¿sí? ¿De qué se trata esta empresa que les voy a presentar aquí? Es una empresa que nosotros la llamamos
industria cerámica, pero en realidad es una empresa que fabrica ladrillos huecos, ¿sí? Lo que nosotros podemos ver en la empresa, es una empresa de la cual nosotros lo que hicimos es simplificar el caso, a los efectos de que ustedes puedan observarlo aquí, en vistas a que puedan de alguna forma entenderlo. Por supuesto le reducimos la cantidad de factores y esas cuestiones que nos ayudan a comprender mejor el caso. Y generalmente cuando nosotros vamos a una empresa nos encontramos con gente que nos puede explicar el proceso, y de hecho yo se lo voy a explicar como si fuera no sé, el ingeniero de planta de este horno de ladrillos, y para ver que ustedes comprendan de qué se trata este proceso. En principio, los ladrillos se fabrican con lo que nosotros conocemos la greda. La greda es, si uno en su terreno donde está viviendo, en su casa, saca la capa de tierra negra en el terreno, aparece ese material que es bastante granulado, húmedo y tiene color anaranjado. Esa greda es la materia prima, digamos, o el material básico, bien intermedio, que constituye la construcción o el armado de ladrillo. Obviamente, esa greda en esta empresa, teníamos greda que se compraba a proveedores externos, y también habría parte de la greda que se extraía de los propios terrenos de la empresa, ¿sí? Lo que nosotros le llamábamos las quintas cavas, que así se llaman los terrenos los cuales se saca la greda, y esa greda obviamente hace que el suelo se hunda, porque la greda puede llegar a tener una capa de hasta 3 metros hacia abajo en el terreno, y eso después, esos terrenos, para que no pierdan valor, lo que se termina haciendo es rellenándolos con escombros y esas cuestiones que obviamente después no los hace aptos para determinadas cosas, pero siguen sirviendo los terrenos como terrenos de propiedad de la empresa. La greda, lo que se hace es estacionarse en silos, ¿sí? Como una previa, y lo que se necesita en un horno de ladrillo es ese material de manera permanente para producir. La empresa tiene 3 tipos de ladrillos, pues, varían en su tamaño, básicamente. Se los llama ladrillos de cerramiento, portante y techo. Son los 3 tipos de ladrillos que fabrica la organización. De los silos, la greda va a un cajón alimentador, y esto es la descripción del proceso tal cual la haría un ingeniero o un encargado de planta. De cajón alimentador se va a un mezclador. En este mezclador se le incorpora a la greda arena. La arena lo que hace a la greda es darle una compactación de tipo masa. Y la cáscara de arroz. La cáscara de arroz lo que hace es absorber parte de la humedad que tiene la arena, ¿sí? Con eso se hace una mezcla de materiales que luego pasa a un laminador que le da la compactación, y finalmente va a un sector de moldeo y corte donde hay una extrusora. Las extrusoras son máquinas que lo que hacen es fusionar material. Entonces, lo que sale de esta extrusora obviamente es una masa, pero moldeada, ¿sí? Moldeada y cortada. Estos ladrillos se colocan, salen con esos moldes de lo que es el proceso de extrusión. Son moldes cromados, y de esos moldes se cargan los ladrillos en estantería, los ladrillos crudos, y van a un primer túnel de secado donde se le tira aire caliente a medida que atraviesan ese túnel. Entonces los ladrillos pierden la humedad externa. Eso hace que no pierdan la forma, ¿no? Porque si uno deja la mezcla cruda
mucho tiempo, se empieza a deformar. Entonces, esa primera pasada por el túnel de secado, lo que hace es dejarle la forma al ladrillo y finalmente lo que se necesita es que una cocción final a alta temperatura en un horno. Entonces del secadero salen unas vagonetas, o sea, como las zorras que se conocen en las minas, por ejemplo, y van por rieles al horno. En el horno reciben el calor que los termina cocinando a los ladrillos, y estos ladrillos van a una planta paletizadora donde se les pone la tarima y se le pone stretch de nylon para poder venderlos paletizados. Esta sería la descripción. Los ladrillos se pueden vender paletizados en la playa o del horno y directamente a granel a la playa, y se pueden vender también a granel. Este es el resumen que a uno le puede hacer cualquier persona que esté trabajando en una empresa, y donde te explica más o menos cómo es el proceso y cómo se arma, ¿sí? Acá hay unos datos técnicos que se los dejo un ratito para si alguno quiere verlo, lo puede ver después en el video de la clase y tomar nota, pero son datos de, por ejemplo, cuánto pesa una pieza terminada de cada ladrillo. ¿Se acuerdan que le dije que era cerramiento, portante y techo? C8, P12 y T11. Los ladrillos de cerramiento pesan 3,5 kilos, así se da una idea de más o menos la dimensión. El portante 6 kilos y el de techo 5,9 kilos. Después acá hay una serie de datos técnicos que serían para eventualmente uno costear este tipo de empresa, pero no lo vamos a tener en cuenta para el caso que vamos a analizar. Y después también lo que hay es una lista de factores, 31 factores que se utilizan en esta empresa: alquiler del inmueble, la arena, las canteras que tienen las quintas, el capital de tercero, capital propio, cáscara de arroz, edificios e instalaciones, energía eléctrica, equipo de movimiento de materiales, equipo de uso administrativo, extrusora, flete de compra, gas, greda, impuestos, lubricantes, la línea de preparación de tierras. Estos lubricantes están repetidos. Me parece que lo que falta acá es el horno, está equivocada la diapositiva. Movimiento de tierras, paletizadora, palet, personal de administración, elaboración y mantenimiento y ventas, recromado de moldes, repuestos varios, seguros, estrés de nylon, túnel de secado y vigilancia. Verán que la lista de factores está reducida, está simplificada a los más importantes. Esto es a los efectos de que se puede hacer el caso en la clase. O sea que si ustedes se ponen a pensar, de los 3 elementos constitutivos, ¿qué es lo que tengo? Tengo los ladrillos, que son los productos de cerramiento, portante y techo, y tengo los factores, la lista de los 31 factores que debería yo conectar con esos ladrillos. En el medio, ¿qué hay? Las actividades. Ustedes me dirán, ¿de dónde las saco? Bueno, tenemos un punto de partida, que es este planito que yo me hice escuchando a los ingenieros del horno de ladrillo o al encargado del horno de ladrillo explicándome cómo se hace un ladrillo, ¿sí? No sé si a todos les quedó más o menos claro ese proceso. Entonces, la idea que es que con estos datos uno pueda armar lo que se llama, esta es la consigna 8 de este taller, es un taller que abarca mucho más consignas, pero yo he sacado esta para esta clase, donde lo que tenemos que hacer es identificar las acciones consumidoras de factores, clasificándolas en inmediatas y mediatas, definir los servicios prestados por cada acción y sus respectivas unidades de obra, y terminar haciendo el mapa de las interrelaciones diferentes, teniendo en cuenta estas 3 etapas del proceso de acumulación de costos, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es ir explicando las etapas de la acumulación, pero al mismo tiempo ir resolviendo este caso, para que ustedes vean lo teórico y lo práctico al mismo tiempo. Y este es el mapa que hicimos en ese horno de ladrillo, en el cual trabajamos, y obviamente que hicimos todo este análisis, no con 31 factores, sino con muchos más, pero para no complicarlos demasiado a ustedes, vamos a hacer el mismo procedimiento con menos factores, ¿sí? O sea que lo que yo, en cualquier empresa a la que voy a hacer costos, con lo que me encuentro es con esta situación.
los 3 productos de un lado, ¿no? El cerramiento, portante y techo, los 3 tipos de ladrillo, y los 31 factores necesarios para lograr estos objetivos, ¿sí? En el medio, una gran pregunta, ¿no? Es decir, ¿y cómo armo el mapa de acumulación? Bueno, la teoría de costos que dice, lo primero que hay que hacer es detectar estas 2 cosas, que ya las detectamos, y definir cuáles son las acciones que consumen factores. Es el punto de partida, ¿sí? Y conectarlos efectivamente, ¿sí? Ese es el primer punto que yo tengo que hacer. Entonces, vamos a ir describiendo las etapas de la acumulación, sabiendo que tenemos este caso para acompañar. La primera, vincular factores con acciones. ¿Qué tenemos que hacer o qué preguntas nos tenemos que hacer? ¿Qué pasos tenemos que seguir en esta vinculación de factores con acciones? Primero, identificar las acciones y ver cuáles son inmediatas, cuáles son mediatas. De ese proceso productivo que nos describieron y que, a ver, yo tengo idea, pero ahí está faltando un montón de información. No me dice si hay una administración, no me dice si hay, no sé, mantenimiento, no me dice si hay acciones mediatas. Lo único que me explica es cómo es el proceso productivo. Y que yo no puedo ir atrás de todas esas acciones al detalle para ver cómo funcionan, sino que lo que tengo que hacer es analizar más globalmente a la organización. Entonces, lo primero que tengo que hacer es identificar estas acciones, tanto inmediatas como mediatas, identificar y cuantificar cuáles son los factores consumidos por esas acciones y que cuando yo de alguna manera los vinculo con cada acción, ¿qué sucede? El costo de esos factores se acumula en cada una de esas acciones, ¿no? Después definimos las unidades de obra. ¿Se acuerdan que yo les dije que había que tener en cuenta y repasar los principios que son los principios básicos de la teoría del costo? Donde, ¿se acuerdan? El segundo principio nos decía, toda acción para ponerse en marcha demanda necesariamente factores. Y un poco esto que estamos identificando en el punto I2 es eso, ¿no? Es viendo, bueno, estas acciones definidas en el punto I1, ¿qué factores consumen para funcionar? ¿Sí? Y allí aparece el costo de la acción, ¿sí? Después, el otro tercer principio básico de la teoría de costos decía, toda acción brinda un servicio, y ese servicio es mensurable en términos de una unidad de obra. Bueno, entonces el punto I3 es, definamos esas unidades de obra, o sea, cada acción, ¿qué hace? ¿Cómo se mide? ¿Sí? Tanto las acciones mediatas como las inmediatas, ¿no? Y finalmente, cuantificar cuántas unidades de obra puede obtener cada acción y de hecho costearla, porque, a ver, si hay algo que pudimos hacer cuando identificamos los factores con las acciones es costear cada acción, y si después sé cuántas unidades de servicio de obra puede lograr cada actividad, podría costear cada unidad de servicio. Esa es la primera etapa. No más que ahí. O sea, ahí me detengo y miro el panorama, ¿sí? Miro la información que me va quedando, cómo me va quedando y cómo voy a seguir adelante. Gráficamente sería algo así, ¿no? O sea, estos factores, los 31 factores, deberían ir a parar a las acciones. Pero primero que tengo que hacer, determinar cuáles son las acciones, tanto inmediatas como inmediatas. Acá están los resultados productivos, pero los vemos de lejos todavía, ¿no? En esta primera fase, nosotros lo vemos de lejos. Entonces, identifico de la lista de factores cuáles son consumidos por cada actividad. Y eso que nos va a dar el costo de cada actividad por consumo de factores propios. Después, ¿qué hago? Determino cuáles son las unidades de obra de cada actividad, ¿sí? Por lo tanto, puedo saber el servicio de cada acción brinda, cómo está medido y en qué, medidas de qué. Y finalmente, ¿por qué no? Decir, bueno, ¿y cuánto de esas unidades de obra puedo alcanzar? ¿Qué cantidades? ¿No? Bien, esa es la primera etapa. Ahora vayamos al caso cerámico. En el caso cerámico, lo primero que tenemos que hacer es determinar las actividades, ¿sí? Y entonces dijimos, bueno, la primera actividad es la cantera. Justamente la cantera es el lugar donde
se extrae la greda propia. Después, otra actividad que es la adquisición y preparación de tierras. ¿Sí? Finalmente, la mezcla, extrusión y corte, como una primera etapa ya del proceso de transformación ¿no? Porque estas, diríamos, son previas, y esta ya es una etapa del proceso productivo en sí. El secado, que se da en el túnel, ¿se acuerdan? Y el horno, ¿sí? Finalmente, la paletización y el depósito de ventas. Ustedes me dirán, ¿qué criterio elegí para fijar estas acciones? Bueno, un criterio que me parece el más lógico, que es decir, primero tratar de no ir a cada acción en particular y meterla en este mapa, porque lo único que va a generar es confusión, complicación, sino que lo que tenemos que hacer es buscar segmentos de la empresa con acciones que sean, a los que sea práctico y significativo asignarle costo, ¿no? Que cada una de estas acciones tenga significatividad, pero al mismo tiempo yo pueda identificarla con estos 31 o con alguno de estos 31 factores. Si una acción no tuviera un factor que consume, no tendría ningún sentido ponerla en el mapa, ¿sí? Y este mapa de información, porque lo que estamos haciendo es un mapa de trazado de información, este mapa nos debería ayudar que no solamente a estructurar el sistema de costos, sino a estructurar todo el sistema de información de la empresa, porque de alguna manera es lo que yo estoy utilizando, ¿sí? Para acumular información. Entonces, hasta el sistema contable tendría que tener este esquema de información, ¿sí? Se los digo como futuros contadores que van a hacer, un buen análisis de costos es central para poder estructurar los sistemas de información. A veces nos quedamos con los planes de cuenta y eso que de alguna manera uno manipula para poder sacar la información de los estados contables, pero un plan de cuenta hecho a conciencia, teniendo en cuenta estos mapas de acumulación, hace que hasta la misma información contable, que en muchos casos puede llegar a ser inútil para la gestión, tenga mucho más valor agregado a la hora de la consideración por parte de los directivos o los gerentes, ¿sí? Es decir, el criterio para elegir acciones y encadenarlas tiene que ver mucho también con esta lista de factores, ¿no? Que el mapa muestre cómo se convierten los factores en ladrillos, pero que a la vez sea práctico, que contenga acciones que sean significativas, no ir al detalle sin ninguna practicidad, y que incluso no le agregue valor al sistema de información. Esas son cosas que tenemos que entender y comprender a la hora de analizar cómo generar las acciones. Algunos me podrán decir, pero Marcelo, esta no es la única forma de hacerlo, o yo en una de esas, si lo observaría, lo podría llegar a interpretar de otra manera. Claro que sí, porque esto depende muchísimo de la observación que haga uno, y esta es la observación que en el equipo de trabajo tuvimos y que fue lo que hicimos. Les podría mostrar montones de mapas de este tipo y les puedo garantizar que cada uno de esos mapas obedece de alguna forma a decisiones también personales como profesional, para los cuales agudizamos el criterio en función del conocimiento que vamos adquiriendo y de la experiencia profesional que podamos tener al respecto. Lo que vamos haciendo es armando un mapa que sea lógico, razonable, que tenga sentido común y que de alguna manera represente lo que está pasando dentro de la organización. Al mismo tiempo, aparecen también otras acciones, no solamente la del proceso productivo, la administración, servicios generales, energías, mantenimiento, que son acciones que estaban en el horno, en el horno de ladrillo, pero que no estaban, el ingeniero no te las contaba, sino que eran acciones que esas sí vos las determinabas en función de la observación, ¿no? Perdón.
Estas tres se constituyen tal vez en el proceso central del proceso productivo. Perdón, pero ya a esta altura del día, después de tanta clase, haber hablado tanto, voy con el caramelo que me repone la garganta. Bien. Y finalmente, en toda empresa, lo que vamos a encontrar siempre es la actividad de financiamiento. O sea, la tengas o no la tengas físicamente hablando, o sea, ¿a qué me refiero con físicamente hablando? A que uno podría decir, bueno, el financiamiento no está en un área específica, no lo podemos ver, si estuviera capaz que estaría en la administración, pero hay dos factores, no me acuerdo los números ahora, pero ahora lo vamos a ver cuando empecemos a enganchar esto, que son el capital propio y el capital de terceros, que sí, son necesarios para poder financiar la organización. Por eso la ponemos en otro color, porque en el horno de ladrillo no estaba manifiesta, pero sí hay una necesidad de analizar cómo se financia la empresa. Y ahí, más o menos, obviamente con los posibles opiniones que podamos tener y decir, no, esto no me gusta tanto, yo lo haría de otra manera, o que alguno de ustedes observando esto lo haría de otra forma, lo que podemos ver es, en este primer bosquejo de mapa, los tres elementos constitutivos de la relación. Los factores, los 31 factores aquí, las acciones inmediatas, que son estas. Aquí se pueden ver las tres acciones centrales donde se provoca el proceso productivo, la transformación. Y finalmente estas otras 5, que son acciones mediatas. ¿Por qué? Porque están para brindar servicio al resto del proceso. Y finalmente los tres productos aquí. ¿Qué había que hacer en esta primera etapa? Tratar de vincular. Primero, había que determinar las acciones. Lo hicimos. Ahora, ¿qué había que hacer? Tomar la lista de factores y conectarlos con estas acciones. ¿Sí? Por supuesto, estos factores están en componente físico y monetario, tienen un costo, por lo tanto, aquí lo vamos a hacer mágicamente. Clic, y los costos de los factores van a ir a todas estas actividades. Si quieren después, en detalle, pueden ver los números de factores que entrarían a cada una de estas actividades. ¿Esto qué significa? Que identificados los factores que van a cada actividad, este mapa me permitiría canalizar los costos de esos factores y llevarlo a cada una de esas actividades. Y yo decir, la cantera cuesta tanto. ¿Por qué? Porque consume factor 3 y 19. ¿No? Y así sucesivamente. Y tendremos en cada acción, en cada uno de estos cuadraditos rectángulos, tendríamos el costo de cada acción por el consumo de factores propios. O sea, no hemos avanzado más que eso, ¿sí? Y estamos en la primera fase, o sea, tal vez después las otras fases se desencadenen más rápido, pero esta primera fase es fundamental. Y esto que vemos en azul, por eso está en color azul, son las relaciones causa-efecto, o sea, acá se puede explicar la causa de los costos, que no está en cómo se apropia el ladrillo, sino en la actividad que lo consume, ¿sí? La explicación de los costos de la cantera están en los factores que fueron consumidos por la cantera, y ahí está la explicación. Cómo después caen en cascada esos costos a través de las actividades es un tema técnico que también tenemos que entender, pero se han escrito libros sobre las causales de costos, y en realidad la causal de costos es bastante fácil. Es el factor o recurso que la acción consume, esa es la causal de costos, ¿no? Y ahí está el motivo. ¿Qué falta para terminar la primera fase? Determinar la unidad de obra de cada actividad. Y entonces
hacemos otro clic mágico y hacemos aparecer las unidades de servicio, unidades de obra. Y aquí aparece en la cantera la greda propia, en la adquisición preparación de tierras la greda preparada, ya lista para incorporar al proceso, en la mezcla, extrusión y corte el ladrillo de verde. Acá falta la unidad de medida, ¿no? Es metros cúbicos de greda, metros cúbicos de greda, tonelada de ladrillo verde en la mezcla, extrusión y corte, tonelada de ladrillo seco, acá ponen secado porque la palabra técnica que utilizan en esta actividad es secado, pero vieron que en el castellano esta palabra es media dura, ¿no? Acá es tonelada de ladrillo seco, en el horno tonelada de ladrillos ya cocidos a granel, a la salida de la paletización es tonelada de ladrillos pallet, y en el depósito de venta es tonelada de ladrillo vendido, ¿no? Y esas son las unidades de obra de todas estas actividades. En el financiamiento, peso de capital aplicado, esa es la unidad de obra. En el mantenimiento, la cantidad de órdenes de reparación. En la energía, sería o por fuerza motriz o por calorías, se podría elegir. En los servicios generales pueden ser varios, las unidades de obra, o sea, habría que elegir alguna que se vincule con alguno de estos factores, como para canalizarla. En la administración suele ser un factor técnico que tiene que ver con el uso de la administración por parte de estas actividades. Pueden ser horas, pueden ser cantidad de comprobantes emitidos, puede ser la cantidad de personal en relación de dependencia liquidado por la administración, en fin. Como verán, estas unidades de obra de las acciones inmediatas son bastante sencillas de determinar y hasta diría que son una consecuencia lógica del análisis de cada actividad, mientras que la de las actividades mediatas tal vez sea un poco más compleja. ¿Por qué? Porque tienen una carga de subjetividad en estas unidades de obra que son, no sé, en el peso de capital aplicado, órdenes de reparación y fuerza motriz o calorías, no, pero en estas dos, que son acciones mediatas no vinculables técnicamente con el proceso productivo, vamos a tener que trabajar un poco, como ¿se acuerdan cuando en las primeras unidades vimos el caso de la limpieza de la panadería o el caso de la administración del personal de la panadería? De la misma manera, ¿no? Y lo que nos faltaría para terminar esta etapa, aunque este caso no lo contempla, es qué cantidades de toneladas y metros cúbicos se podrían lograr en cada actividad, cuántos pesos de capital aplicado, cuántas órdenes de reparación, cuánta fuerza motriz o calorías, y cuántas de estas unidades de obra en un N tiempo, en un mes, por ejemplo, ¿no? Y ahí recién terminaría la primera etapa de la acumulación de costos. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Se entiende más o menos lo que estoy explicando? Nos veo muy callados. Sí, profe, en el fondo uno tiene que tratar de, para poder generar estos mapas conceptuales, digamos, apoyarse sobre los informes técnicos que nos dicen cómo es el proceso. Digamos, Sí. uno confía en los informes técnicos y a partir de ahí uno puede crear su propio mapa conceptual de las acciones, que pueden ser variables según lo que entendí, pero en primera Sí, instancia trata de guardar una lógica con lo que realmente sucede en el proceso productivo. sí, Gabriela, yo diría, primero te voy a corregir algo, pero no lo tomes a mal. No es un No, mapa, no, no es un corrija, mapa corrija. conceptual. No, no, lo digo porque siempre participas y son muy interesantes tus participaciones y viene bien hacer la aclaración. No son mapas conceptuales, no son mapas que tratan de reflejar lo que realmente pasa en la empresa. Y a ver, quede claro esto. La mejor forma de conseguir esta información, vos me decís, ¿de dónde la sacaste, Marcelo, esta información? De ir a ver el proceso. O sea, no que te lo cuenten. Tal vez el ingeniero te puede pasar el planito que yo te mostré al principio,
Pero lo ideal sería que vos con el ingeniero o con el encargado de planta vayas a ver el proceso y observes vos y tengas tu propia percepción del proceso. Eso sería lo ideal. Yo diría que en cualquier empresa, hasta para cotizar un proyecto, ¿qué hacemos? Vamos a visitar la planta. Ahora no lo estamos pudiendo hacer por cuestiones de pandemia, pero si no, cada vez que arrancamos un nuevo proyecto, lo que hacemos es visitar la planta acompañado de estos ingenieros o profesionales que están en el desarrollo y mantenimiento de la planta, y por eso aparecen estos mapas, que son mapas de acumulación de costos de información muy ayornados a lo que realmente pasa en la empresa, ¿no? O sea, más que mapas conceptuales, son mapas que representan una interpretación de la realidad de la empresa puesta en el prisma de alguien que habitualmente hace costos, ¿no? Entonces, si vos me preguntás, ¿y en esta primera etapa hasta dónde llego? Y llego hasta que acumular el costo en la acción y hasta puedo llegar a costear cada una de estas unidades de servicio de obra, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo sigue esta historia? O sea, ¿cómo llegan los costos a los productos? Por una lógica secuencia, ¿sí? O sea, la lógica secuencia me va a decir, bueno, segunda fase, vincular las acciones mediatas con las inmediatas. O sea, estas acciones, los costos de estas acciones, deberían ir a parar a las acciones inmediatas, ¿no? ¿Y qué usar para eso? Las unidades de obra. Ver, por ejemplo, este capital aplicado, ¿dónde está alojado? Y ahí mandar los costos. Estas órdenes de reparación, ¿quién las usó? La fuerza motriz y las calorías, ¿quién las consumió? ¿Sí? El varios de servicios generales, ¿quién se los llevó? La administración, por ejemplo, si fuera personal liquidado, ¿dónde está alojado ese personal liquidado? Ese es el razonamiento que uno tendría que hacer cuando quiere llevar los costos de las acciones inmediatas a las inmediatas. O sea, estos costos tienen que terminar acá, en esta secuencia. Hasta algunos se podría aventurar a la tercera etapa y decir, bueno, después veo cómo se desarrolla esa secuencia y terminé llevando los costos a los productos. Sí, claro, esa es un poco la idea. Ahora, ¿me puedo encontrar con algún problema acá? ¿Sí? Esa es la pregunta que uno se hace y que tenemos que analizar. Entonces, en esta vinculación de las acciones mediatas con las inmediatas, ¿qué tengo que hacer? Cuantificar los empleos de unidades de obra de cada acción mediata por parte de otras acciones. Que a ver, los servicios de una acción mediata pueden ser consumidos por otras acciones mediatas o por las acciones inmediatas, ¿no? O sea, la administración le puede brindar servicio a mantenimiento, tanto a mantenimiento como a la cantera, como a la extrusora, ¿no? O sea, se entiende que una acción mediata podría, de alguna manera, brindarle servicio a otra acción mediata también, ¿sí? Entonces, lo primero que tengo que hacer es, esas unidades de obra, servicios prestados, ¿quién se los lleva? Otra acción mediata, acciones inmediatas. En el mapa eso lo tengo que dejar bien clarito. Y finalmente asignar el costo de las acciones mediatas a las inmediatas aplicando el principio de proporcionalidad. O sea, en función de cuántas unidades de obra te llevaste una parte del costo. ¿Sí? ¿Cuál es el problema que puede suceder acá? Que una acción mediata le brinde servicio a otra mediata y que esa mediata a su vez le devuelva servicio a esa actividad mediata de origen. Ejemplo, en el caso este. Podría suceder que la administración le brinde servicio a mantenimiento, pero que mantenimiento resulta que una orden de reparación se la consumió la administración. Entonces, ¿qué pasa ahí? Sucede lo que nosotros decimos una prestación recíproca
o rulo de información que si no le encontramos una solución, ¿qué va a pasar? El sistema quedaría aquí dando vuelta y no avanzaría hacia la fase siguiente. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Las prestaciones entre acciones mediatas, que pueden suceder, ¿sí? Decidiendo cuál va a ser la secuencia de ejecución del mapa. ¿Qué significa esto? De estas 5 acciones mediatas, ¿cuál va primero? Va a administración. Entonces, administración, resuelvo todas las prestaciones. Si administración le brinda servicio a las mediatas, todo bien. Si le brinda a las inmediatas, también. Una vez que resolví administración, voy a mantenimiento, que era la que le volví a prestar administración. ¿Qué pasa con mantenimiento? Ya no le puede volver a prestar administración porque ya ejecuté administración. Entonces, ese orden que yo voy a decir, primero administración, después mantenimiento, después financiamiento, después energía, después servicios generales, es lo que me va a resolver el problema de las prestaciones recíprocas entre acciones mediatas. O sea, el gran inconveniente que tenemos es eso. Problemas a resolver son la secuencia, o sea, cómo, en qué orden voy a ejecutar las acciones mediatas, y eso me va a resolver la problemática de las prestaciones recíprocas, o sea, las prestaciones que se dan entre acciones mediatas. ¿Sí? O sea, la fase 2, ¿qué es? Llevar los costos de las acciones mediatas a las inmediatas, sabiendo que algunas acciones mediatas le brindan servicio de nuevo a acciones mediatas. ¿Sí? Y que eso se resuelve diciendo, bueno, primero la R, después la S, después la Z, y eso me permite resolver las prestaciones recíprocas. Alguno me dirá ahí, pero nos estamos comiendo parte de la historia. Es una partecita de la historia donde estamos usando un criterio racional para decir primero esta, después aquella. ¿No? Cuanto más racionales seamos en ese criterio, el mapa también va a conservar esa racionalidad que es necesaria para que el vínculo sea considerado lógico, ¿no? En el caso cerámico, lo que tendríamos que lograr es que estos costos de estas acciones terminen definitivamente en las acciones inmediatas. ¿Sí? Y finalmente, lo que hay que hacer es vincular las acciones inmediatas con los productos. O sea, en este caso, sería vincular todas las acciones del proceso de transformación con los ladrillos. ¿Sí? Para ello, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cuantificar los empleos de las unidades de obra, servicios prestados por cada acción inmediata y por parte de los resultados productivos, y asignar el costo de la misma manera que hicimos con las mediatas a través de lo que llamamos el principio de proporcionalidad de los servicios prestados de cada una de estas. ¿Sí? Entonces, ¿la idea cuál es? Que si tenemos acciones inmediatas que terminan en los productos, resolver las prestaciones entre todas las acciones inmediatas del proceso de acumulación, ver cómo esos costos van de una actividad a la otra hasta que finalmente las últimas actividades sean las que terminan generando los objetivos productivos, y allí terminan los costos de los objetivos. O sea, ya habiendo resuelto esto, la última fase lo que hace es llevar los costos de las acciones inmediatas a los resultados productivos. ¿Pero cómo? En el caso cerámico se ve bien. ¿Eh? La cantera, que ya tiene acumulados los costos de la cantera propios, más lo que recibió de las acciones inmediatas, obtiene la agreda propia. Esta agreda propia es factor para la actividad siguiente. La adquisición, preparación de tierra consume sus propios factores, recibe acciones inmediatas, recibe costos de la cantera a través de la agreda propia y transforma agreda preparada. Lo mismo pasa, la agreda preparada pasa a ser factor de la actividad mezcla, extrusión y corte, que tiene también costos de sus propios factores, y acá no recibió de las inmediatas, pero si lo hubiese recibido también lo tendría, y obtiene el ladrillo verde, y lo costea
Este ladrillo verde es factor para el secado, que recibe factores propios. Este secado obtiene tonelada de ladrillo secado, que es factor para el horno y también recibe costos propios. Y acá se ve cómo la actividad inmediata en realidad afecta a estas tres, ¿no? Como que todos los costos de actividad inmediata llegaron a las tres, pero a la planta en realidad, ¿no? Del horno salen los ladrillos a granel. Estos ladrillos a granel ya costeados pueden ir a venderse como tal, y si no, entran al proceso de paletización, que recibe los ladrillos a granel como factor, tiene el costo de sus propios factores y tiene el de las acciones inmediatas, confluyen en los ladrillos pallet, que van al depósito de ventas. Depósito de ventas también tiene los factores propios, también tiene costo de acciones inmediatas, y finalmente terminan los ladrillos pallet vendidos. Te dirán, bueno, todos estos procesos de acumulación, donde tenemos relaciones causales, relaciones funcionales en amarillo, que son las de las acciones inmediatas, ¿de qué vale tener este mapa de acumulación? Bueno, cuando yo tengo aquí finalmente el costo de los tres ladrillos, cerramiento, portante y techo, si quiero saber de dónde salieron los costos de una tonelada de ladrillo cerramiento, tengo toda esta información acumulada en este mapa que me explica de alguna manera las relaciones de productividad entre lo que se usó como factor propio, lo que vino de otras actividades, y puedo estudiar esas relaciones de productividad para analizar esa información y usarla en la gestión, ¿sí? Información de base, todos los factores analizados en componente físico y monetario y llevados a cada una de las acciones. Las acciones cuantificadas sus unidades de obra y sabiendo sus capacidades. Toda la información que va quedando. Estas unidades de obra que son factor para otras acciones. Las prestaciones entre las acciones. ¿Sí? Y me ayuda incluso las prestaciones entre acciones inmediatas, me ayudan a determinar las relaciones de productividad, y yo podría saber, bueno, si necesité más greda para fabricar ladrillo de cerramiento, ¿dónde está la ineficiencia? Está en la paletización, en el horno, en el secado, en la mezcla de succión y corte, en la cantera, y obviamente que si yo no tuviera este mapa, eso no lo podría encontrar nunca. Sería imposible eso, ¿sí? Por eso me atreví, me tomé la licencia de explicarles este tema, no solamente desde lo conceptual, que eso está y se puede analizar, sino también desde lo que puede llegar a ser el marco teórico. La próxima clase ya vamos a ver la unidad 6, que tiene que ver con las contingencias que se presentan en los procesos de transformación. O sea, ya sabiendo cómo funcionan los esquemas de acumulación de costos, nos vamos a meter en aspectos técnicos para la determinación de costos ya, ¿no? No tanto desde el punto de vista conceptual de los mapas, sino más bien desde el punto de vista de lo que puede ser el análisis de la información. No sé si se entendió. Igualmente yo les voy a dejar la grabación para que la puedan revisar y ver cómo repasarlo esto, porque es interesante a la hora de cerrar un tema prácticamente, porque recién hoy podríamos decir, habiendo desandado casi toda la teoría general del costo, hemos podido cerrar el tema y decir, bueno, ya sabemos cómo encontrar el vínculo coherente. El vínculo coherente es esto, ¿no? Es poder mostrar a la organización un mapa de acumulación de información que me permita, a partir de ahí, generar costos para distintas finalidades, para distintos usos, ¿sí?